Muy bien, pues bienvenidos todos. Ya estamos aquí de nueva cuenta con un nuevo tema. El tema se llama Dios es el único que juzga. Dios es el único que juzga. Es un tema muy fuerte, para algunos controversial, porque, bueno, pues involucra muchas cosas, como qué, como las palabras juicio, como juzgar, como sojuzgar. Vamos a ver qué significan estas palabras. A mí me gusta dar un pequeño glosario para identificar, ¿verdad?, algunos términos y poder entender cuando amerite, pues, cada palabra, cada enseñanza, ¿verdad? Hay otra, palabra que se llama inexcusable, que también vamos a ver el significado. Y bueno, en esto vamos a comenzar. Voy a dar una pequeña introducción para que se entienda y dar un poco de contexto. Sabemos que las leyes civiles, legales, morales, fueron basadas en el derecho romano, y antes de eso, pues también fueron tomadas de los conocimientos bíblicos. Su historia se remonta a eso. Entonces tenemos esas bases morales y éticas de Dios trasladadas de una y otra manera, y algunas adecuadas, acopladas, y otras manipuladas solamente pues por medio de las leyes, ¿no? Y hasta hoy día, pues hoy vivimos bajo ese entender, ¿sale? Ahora, voy a usar algunos términos que son pues de abogados de leyes. Hay uno que se llama juicio. Para quienes gustan anotar, ya alístense para anotar, ¿sale? La palabra juicio, no voy a dar la etimología, pero voy a dar algunos significados conforme a lo que viene en la palabra, ¿sale? En la Biblia, en la concordancia. Y quiere decir condenación, estatuto, mandamiento, orden, ordenanza. Eso quiere decir juicio. Condenación, estatuto, mandamiento, que se refiere a las leyes, a las reglas, orden y ordenanza, que es cuando se manda o Dios nos pide que hagamos algo. ¿Sale? Juicio, en otro término, puede significar también darle, o más bien, facultad de entendimiento, por cuya virtud puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Podemos emitir un juicio en ese sentido, porque a veces hay confusión. Vamos a ir viendo conforme se desarrolla el tema a qué me refiero con eso, ¿verdad? Cuando yo voy a una tienda y voy a comprar, no sé, comida, yo emito un juicio. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Y por qué? No puedo hacer ese juicio antes de consumir ese alimento. Yo tengo que conocer y tengo que saber acerca de ese producto o acerca de ese servicio. Hasta entonces puedo emitir un juicio. ¿Me gustó, no me gustó y por qué? ¿Cierto? Ahora, entonces es juicio, facultad del entendimiento, cuya virtud puede distinguirse del bien y del mal, de lo verdadero o de lo falso. Hay otra palabra que no la anoté, pero quiere decir discernimiento. Es una palabra o un término bíblico que se refiere precisamente a eso, a discernir lo que es de lo que no es, lo bueno de lo malo. ¿Sale? ¿Conforme a mi criterio? Claro que no. Es conforme a los estatutos que Dios nos pone y nos dispone en su palabra, obviamente. Dice, opinión razonada que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Un juicio también es una opinión razonada, es decir, con conocimiento previo, que alguien se forma sobre una persona o una cosa. Aquí viene un ejemplo y dice, no debes hacer juicios sobre nadie sin conocerlo. Es un ejemplo secular, sin conocerlo. Por juzgar se puede entender también que pues vas a evaluar, pues, ¿esta compañía o esta convivencia me conviene o no me conviene? ¿Es bien para mí o me va a afectar? Yo tengo que emitir ese juicio. ¿Este alimento me hace bien o me hace mal? Yo tengo que emitir ese juicio. ¿Me queda esta ropa con este color? Y estás emitiendo un juicio. Simple, pero es un juicio, ¿no? Estás evaluando, sopesando algunas cosas. Algún sinónimo de juicio puede ser
discernimiento, razón, entendimiento, cordura, prudencia, sensatez, asiento, madurez, opinión, dictamen, en un término jurídico, o parecer. ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué te pareció la película? ¿Qué te pareció el viaje? ¿Qué te pareció la iglesia? ¿Sale? Estamos juzgando en ese sentido, obviamente, en términos humanos simples. ¿Sale? Hay otra palabra que sale de ella y quiere decir, o más bien, es juzgar. Es juzgar. Voy a dar también alguna especie de término. Quiere decir juzgar, quiere decir acusar o condenar, como lo que hace un juez cívico. ¿Ah? Y dice deliberar. Un juez, lo pone entre corchetes, dice un juez, un tribunal o quien tiene autoridad para el caso, se cierra el corchete y dice acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Eso es juzgar. Cuando una persona está facultada para emitir un juicio en términos legales. Cuando nosotros juzgamos algo, se refiere, obviamente no somos jueces, no somos abogados, no somos personas facultadas legalmente para emitir otro tipo de juicio, sino emitimos un juicio sobre lo que podemos cívicamente o normalmente saber o conocer, intuir. Y aquí pone un pequeño ejemplo, pues ya está más entendido y dice juzgar a un acusado. Otra parte que encontré dice formar un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa. No se debe juzgar a la gente tan a la ligera. Es decir, primero tienes que conocer, tienes que saber acerca de algo o de alguien. Ahora vamos a un término que también pues viene en la Biblia y viene desde el principio, que Dios dio en autoridad al ser humano en general. Nos dio desde el libro de Génesis. Ya estamos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 28 al 30. ¿Ya lo tienen en la Biblia? 28 al 30. Disculpen que tomo café, pero me duele un poco la garganta y entonces, con esos cambios de clima tan curiosos, ¿no? Me dicen cuando ya lo tengan, ¿ya? Nada más tiene dos cosas a elegir el policía en ejemplo. O se corrige o se tiene las consecuencias. Ni siquiera es su jefe el que lo está acusando ni señalando. Es la ley. No somos nosotros. La persona solamente es una figura que representa una autoridad. Lo que sí es que nosotros como agentes morales libres, como seres pensantes, racionales, pues tenemos que decidir y emitir juicios. Esto me conviene, esto no me conviene, esto me gusta, no me gusta, esto está bien, esto está mal. Eso ya nos toca a nosotros emitir ese juicio. Nosotros sí podemos sojuzgar esa parte, ¿no? Me gustó la sopa, ¿no? Me gustó la sopa, no me gustó la sopa que me dieron en el restaurante, ¿no? Eso yo emito un juicio simple. Pero el juicio que lleva Dios es muy diferente, es muy distinto y de ese nadie escapamos. Y dice en el 24, por lo cual también Dios los entregó a una inmundicia. ¿Quién los entregó? ¿A qué los entregó? A una inmundicia, que es algo inmundo, algo sucio, vergonzoso. Dice, en las concupiscencias, es decir, maquinaciones de sus, ¿qué? Corazones. De toda cosa guarda, ¿qué? El corazón. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios, ¿qué? Cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de quién. ¿Por qué la cambiaron? Por mentira. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso debemos adorar solo a Dios, no tener imágenes, mucho menos adorarlas, y lo que sabemos. El cual es bendito por los siglos. Amén. 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó de nuevo? ¿A qué los entregó?
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y es lo que estamos viendo ahorita. Tú quieres ver una serie y quieres relajarte del trabajo, del día, de lo que hiciste, y no puedes ver algo limpio, no puedes ver algo sano. Le tienes que cambiar o quitar de plano todo. ¿Quieres escuchar una canción? Y dicen cada barrazada, que digo, Dios mío, o sea, ni hablar saben y ya quieren cantar. ¿Cómo le hacen? Y son millonarios y uno que está trabajando ahí. ¿No? Exacto, porque hubo un antecedente. ¿A qué los entregó Dios? A una mente retorcida, sucia, entenebrecida. Es lo que dan porque es lo que tienen, no tienen otra cosa. Por eso es bueno que el cristiano, que el Hijo de Dios legítimo, aprenda, que estudie, que conozca, que sepa, que haga cosas en pro, no solamente de su hermandad, sino después también para la sociedad en general. A veces nos falta esa visión. Poderle regresar a la sociedad un poco de lo que nos ha dado, ¿no? A veces nos quejamos, yo hace muchos años me quejaba mucho de la política y de los políticos, y entendí que yo estaba mal. Y daba mis razones, mis argumentos. Tengo algunos conocidos en algún nivel de gobierno, o que han sido policías, o militares, o esto o aquello. Y los conozco y he platicado con ellos. Algunos han sido masones y todo, ¿no? En cierto nivel. Y he platicado con ellos. Y me decían, a ver, te puedo escuchar, te puedo entender, y en esto sí tienes razón, pero en esto no, porque no todos somos así. Y yo me quedé, claro, es cierto. También hay gente en el gobierno que vive bien, que trabaja bien, en el sentido de que quiere ser honesto. Y también hay hijos de Dios que están en gobierno y que quieren hacer las cosas correctas. Y dije, yo estoy juzgando mal. Yo estaba en un error. Y después decía, es que los de hasta arriba, el presidente, el que estaba en su momento, en su entonces, ahorita o antes, ¿no? Y ahora yo respondo, esté o no de acuerdo, tenemos que bendecirlos. 1. 2, tenemos que orar por ellos. 3, ellos salieron de nuestra sociedad. ¿Tú qué estás haciendo de tu sociedad? No te quejes. Actúa, actívate, estudia, sé inteligente, proactivo. Hay lugares en donde va gente que pues no tiene, sin ser despectivo, una buena facha. Están todos llenos de tatuajes y todo eso. Y a veces la gente en la iglesia no está preparada para tratarlos bien y decirles bienvenido. ¿Quieres una silla? Ese es tu lugar. Ten una Biblia. Dios te ama tal y como eres. Y al igual que a ti y a mí, Dios nos quiere cambiar. Me ha tocado ver gente que ya tiene las manos así. Las dos. De tanto que se inyectaba drogas. Y todos tatuados, acabados, flaquísimos, así que les tienen que ayudar, de 20 y tantos años. Y con una vida hecha pomada, acabada. ¿Cómo los recibirías en tu iglesia? Bueno, aquí en video, ¿no? ¿Cómo los recibirías en tu iglesia? ¿Estamos listos realmente para, de verdad, Señor, envíame a mí? Y a veces cantas y lloras. Y ya cuando te dicen, ay, no, Señor, ya no, está lloviendo. Ajá, hace calor. Ah, bueno, así va, porque ahorita ya es el calor. Y a veces nos quejamos y no hacemos gran cosa. Y a veces queremos ayudar, pero no nos capacitamos. No queremos ir a la iglesia, no queremos aprender, no queremos leer la Biblia, no queremos orar. Jesús les decía, oren conmigo, y se iba a intimar con Dios en oración. Regresaba, todos los apóstoles dormidos. Y en la iglesia a veces así es. A veces así estamos en la iglesia. Después crecieron, maduraron espiritualmente y entonces ellos eran los que tomaron el lugar de Jesús cuando ya no estaba y los dejó trabajando para que después dejaran a otros trabajando. Es decir, preparas a la gente, le enseñas que oren,
que sirvan, que conozcan a Dios, es lo principal conocer a Dios, y Dios te va a decir qué y cómo hacer, y aparte Dios te va a respaldar. Si no nos preparamos, el juicio viene sobre la iglesia, viene sobre nosotros. Por eso dice primero al griego y primero al judío, porque Dios empieza en su casa. Dios empieza en su casa, empieza contigo mismo. Si quieres juzgar a alguien, empieza con tu persona. Decía mi hermana, dice, cuando tú señalas con tu dedo para juzgar a alguien, dice, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Qué fuerte, ¿no? Les dije que iban a estar buenos los cocolas, ¿no? Ya sí, se pusieron casco, ¿no? Pues ya es otra cosa. Y vamos empezando, ¿eh? No, bueno, vamos, aquí dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En sí mismos, ¿qué dice aquí? Retribución. Es lo que le toca, lo que le corresponde. Hay un término en la ley cívica, que dice que pues la ley es darle a cada quien lo que le corresponde. En la Biblia aplica. Aquí dice que en sí mismos la ¿qué? Retribución debida a su extravío, es decir, la consecuencia de sus actos. En el 28, por favor, me parece toucho, ¿no? Que le hago así. Y dice, y como ellos aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, por eso cantan letras reprobadas y les hacen prueba de canto y no cantan, ¿no? Y dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, llenos, saturados de toda injusticia, fuera de la ley, fuera de lo justo, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, que es maldad en general, en murmuradores, detractores, que dicen una cosa y se echan para atrás, dice aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, no de bienes, de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, es decir, ya no quieren a nadie, ya no aman a nadie, odian a todo mundo, ¿no? Dice implacables, nadie los puede controlar, implacables, sin misericordia. Oye, dale chance, oye, aguanta, no seas así. No me importa. No. Sin misericordia, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿quién emite el juicio? Dios es el que dicta la sentencia, es Dios, no nosotros, no es la ley. Dice que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Dirían por ahí, asústame. Dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en que las practican, es decir, se alegran de su maldad, te presumen, ay, robé esto, hice, engañé, y bla, 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 bla. Todavía lo presumen, cínicos. En una ocasión me tocó sentarme con un ex funcionario público y yo no daba crédito a lo que yo escuchaba, y él dijo muy cínicamente, ya le perdí la pista y nada más lo conocí en esa ocasión. Y me invitaron a una comida con ellos y él decía, no te castigan porque tú estés robando, te castigan porque te descubren, porque te cachan, porque no la sabes hacer. Qué cínico, ¿no? Todavía estar presumiendo y diciendo, sí, yo he hecho esto y aquello y que no sé qué, bla, 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 y la ley, bla, bla. Y presume todavía la maldad, como si fuera algo bueno, o algo admirable, o algo a seguir. Y yo me quedé así, wow, no lo creo, como que lo digeré como a la semana, porque no pensé que fuera así. Obviamente volvemos al mismo punto, no toda la gente es igual, ¿verdad? Hay que saber precisamente evaluar y enjuiciar correctamente a la gente, en el sentido de conocerla, de evaluar.
¿Me conviene o no esta persona en un sentido de convivencia? ¿Qué tal? Hasta ahorita. Está bien tierno todo, ¿ah? Este es Romanos, ¿verdad? Capítulo 1. Vamos al capítulo 2. El libro de Romanos se conoce también para las iglesias como un manual o una guía para los que quieren aprender a servir en la iglesia. Si alguien quiere aprender o servir en cualquier iglesia, en cualquier lugar, estudien demasiado el libro de los Romanos. Romanos capítulo 2. Todo esto viene en el manual que me dieron a mostrar. Ya voy a apresurar un poquito porque creo que ya es un poco de tiempo. El satélite sale caro. Y dice Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable. Aquí está lo que habíamos leído. ¿Sí se acuerdan qué era? Que no tenemos excusa. Solo eso. Dice, por lo cual eres ¿qué? Oh hombre, quien quiera que tú seas que juzgas. Se refiere, ya vimos, a un mal juicio. Hacer un mal juicio. Y dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas ¿a qué? A ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Lo mismo. Haces lo mismo y me acusas de, ¿no? Dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, y fíjate los términos que utiliza, mas el juicio de Dios. Dice, según la verdad, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás? Dice, ¿del juicio de quién? De Dios, en ese sentido, de quien emite el resultado de una evaluación o de un enjuiciamiento, es Dios quien dicta la sentencia. ¿Quién es el juez justo? Cristo Jesús es el juez justo. Él pone apelaciones para nosotros, es decir, Él nos defiende. Sí soy culpable, pero Jesús está por mí. Jesús me defiende. Jesús me perdona si yo acudo a Él. ¿Sale? Y dice en el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, es decir, Dios quiere que nos arrepintamos, que tengamos un cambio de pensamiento, que era la palabra metanoia en griego, ¿se acuerdan? Que es el cambio de mente, de pensamiento, de entender las cosas. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, si yo busco a Dios, Dios me va a dar paz, paciencia, benignidad, inmortalidad eterna y voy a estar cerca de Dios. Si yo busco a Dios, porque es lo que yo estoy sembrando. Amén. Todos queremos eso, ¿cierto? Amén. En el 8 dice, pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen ¿a qué? A la verdad, sino que obedecen a la ¿qué? Injusticia, y usa los mismos términos que la ley. A la injusticia dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo que. Primeramente al judío y también al griego. Dios empieza por su casa. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Y Dios también empieza por su casa a bendecir. Gloria y paz primero a su pueblo y después a los demás, porque nosotros tenemos que sembrar en los demás las cosas buenas, para que ellos también compartan esas bendiciones. Dice al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no hace acepción de personas. A lo mejor a veces nosotros lo hemos hecho alguna vez, de alguna manera, que por el color, que por la creencia, que por esto o aquello, o que por muy alto, por muy bajo, por güero, por rubio, por moreno, ¿no?
A veces nosotros hacemos acepción de personas sin darnos cuenta que nadie elegimos cómo ser. En un sentido físico, y ya la formación habitual, eso ya es cuestión de nosotros día tras día. Así es, pero cada quien decide cómo vivir. Esa es la diferencia. Eso es lo que Dios juzga. Y dice, subimos tantito aquí, porfa. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Se acuerdan que hablamos de los que tienen o viven en anarquía? Y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley serán ¿qué? Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios. O sea, a Dios no le sorprende que sepamos mucho, que tenga un doctorado en teología. A Dios no le sorprende. El diablo se sabe la Biblia más que yo, él la vivió. No. Dice, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Dios nos quiere llevar a la praxis. Dicen por ahí que no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia. Preocúpate por lo que sí sabes. De eso te va a pedir cuentas Dios, ¿no? O nos va a pedir cuentas. Sí, y qué fuerte, ¿no? O sea, imagínate. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es lo de la ley. ¿Te das cuenta que por conciencia ya tenemos humanamente la habilidad de juzgar qué está bien y qué está mal, sin tener el conocimiento de Dios? Y aún sobre ellos va a estar la ley, es decir, los va a juzgar. Y si hicieron bien, Dios les va a dar bien. Imagínate qué pasará con la gente que ya conocemos la ley. ¡Auch! Ahí sí ya nadie se ríe, ¿verdad? Muy bien, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus ¿qué? Corazones. Todos tenemos la conciencia, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cada quien en un soliloquio, es decir, en un razonamiento propio interno, estamos en el conocimiento de que si hacemos bien o mal las cosas. Y dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los ¿qué? Hombres, conforme a quién? ¿El evangelio de quién? ¿Tuyo? ¿De Pepito o de Pepita? Porque aquí no hay pepitos, entonces. Es conforme a la ley de Dios. Hasta ahí. Y dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, está hablando de una persona. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué haces? Y dice en el 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Cuando dice empieza por tu casa, se refiere a tu propia persona. No a tu casa física, se refiere a tu persona. Empieza por ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles ¿por causa de quién? De nosotros los creyentes. A veces nosotros hacemos cada cosa y la gente de afuera nada más está con una lupita. Bueno, con una lupa, no con tu tía Lupe, sino con una lupa, ¿no? Está examinándote así. ¿Ves? Ya dijiste, ya hiciste, ya esto, ya aquello. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas igual o peores. A mí me ha pasado. Y en algún momento a lo mejor queriendo cumplir a cabalidad y ser luz, pasó el tiempo y pasaron cosas, situaciones y quizá años, que para mí es como parte de un testimonio, en su momento, tiene muchos años, a veces te das cuenta que terminas o puedes terminar haciendo igual o peor, como dice la Biblia,
de lo que tú acusabas o señalabas. Nadie nos libramos, nadie nos libramos. Entonces es importante tener eso bien claro. De Dios nadie se escapa. Y dice en el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será atendida su incircuncisión, es que se lee diferente de aquí, no estoy diferente. Como circuncisión, es decir, conoces la palabra y como no la practicas se te va a juzgar como si la conocieras. Que de hecho es así, ¿no? Es decir, la ley se agrava con la gente que sabe, con la que tiene conocimiento. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, todos tenemos errores y debilidades y pecados. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión de la que se hace exteriormente en la carne. Y hay gente que quiere ser judío, si no puede con su propia vida, ya quiere ser judaizante, ¿no? Sino que es judío el que lo es en el interior. Volvemos al mismo punto, Dios juzga el corazón. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no vienen los dos hombres, sino de Dios. Es decir, qué es lo que tú plasmas, qué es lo que tú proyectas, si es realmente sí o no de Dios. Ya vamos con versículos mucho más cortos. Vamos a Amós 9:1-3, por favor. Amós 1-3. 9:1-3. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y entremézclanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, ojo, hasta el Seol, es decir, al infierno, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, allá los haré descender, y se esconderán en la cumbre del Carmelo. El Carmelo era un cerro que estaba allá, que está allá en Israel. El Carmelo, allí los buscaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. En otras palabras, a donde quieras esconderte de Dios, y créanme que yo alguna vez me quise esconder de Dios, el diablo, sí, el diablo es el diablo de Dios. El diablo no hace nada sin el permiso de Dios. Exacto. O sea, ¿quieres que vaya un ángel de Dios por ti o quieres que vaya el diablo por ti? No, es lo que te dice. ¿Qué prefieres? ¿No? Amós 9:1-3. Luego vamos a Mateo 5:45. Aquí es un versículo. Mateo 5:45. Aquí podemos buscar una palabra que sería la quinta palabra de nuestro vocabulario del día de hoy, que sería longanimidad. Longanimidad. Si quieren anotarlo, es longanimidad. Longanimidad quiere decir generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Algo similar es benignidad, nobleza o generosidad. Benignidad, nobleza, generosidad. Eso quiere decir longanimidad. Longanimidad. Longanimidad es generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Quiere decir benignidad, nobleza y generosidad. Eso quiere decir longanimidad. Y vamos por lo siguiente, ¿no? Mateo 5:45 dice,
que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dios quiere que todos seamos sus hijos. Dice que hace salir su sol, ¿sobre qué dice? Sobre buenos y malos, sobre malos y buenos. Dios es bueno con todos. Lo que nos juzgan ni siquiera es Dios, es la ley que Dios ha puesto. Así como hay leyes de la física o leyes de la química que no puedes mezclar ciertos elementos, son leyes que tenemos que obedecer porque su resultado no es bueno para el ser humano. En la física, si tú te avientas de un techo, pues te vas a dar el azotón y a ver cómo te va. Es una ley que tienes que obedecer. Si la desobedeces hay una consecuencia. En cuanto a lo espiritual, es lo mismo. Si no obedecemos a Dios, también ocurren situaciones similares. Es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. Cuando dice llover, quiere decir que Dios dice, tengan trabajo todos los que quieren trabajar. Tengan bendición y fruto todos los que quieren tenerlo. A eso se refiere. Y dice la palabra, búsquenme mientras pueda ser hallado. Cuando dice que hace llover sobre justos e injustos, seamos buenos o malos, Dios nos bendice. Y no nos damos cuenta porque a veces es tanto. No lo percibimos como tal, como debiera ser. Entonces lo bueno es que tenemos esa bendición de Dios, de tener la oportunidad de seguirle y servirle. Y bueno, de tarea, esto ya no lo vamos a leer. Ya nada más sería Apocalipsis 20, 11 a 16. Aquí está hablando Apocalipsis 20, 11, del 11 al 16 o al 15. Eso ya es para la tarea. Pero en resumen aquí está hablando de que Dios es el Dios de todo, de lo creado, de lo visible e invisible, y Dios es el que juzga por sobre todas las cosas a todos los visibles e invisibles, es decir, incluyendo también a los ángeles, ¿no? Ahora, segunda de Pedro, que también es tarea, segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9. Y dice, el Señor no retarda sus promesas o su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Él es paciente con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿A qué se refiere? Que Dios nos tiene que preparar para recibir bendición. Si yo no estoy listo y no estoy preparado para la bendición, lo voy a malgastar, lo voy a echar a perder, lo voy a enlodar. Pero Dios tiene que cambiar mi naturaleza para recibir entonces bendición. Antes no se puede, por eso dice, según algunos la tienen por tardanza, Dios no se tarda. Dios está haciendo, ¿qué dice adelante? Paciente con nosotros. Ándale, Chabelito, ¿no? No, que era Pepito y Pepita, ¿ah? Ándale, Pepito, ándale, Pepita. Apocalipsis 20, 11 a 15. 11 a 15. Bueno, y con esto terminamos el tema del día de hoy. Sí estuvo un poco fuerte, ¿verdad? Dios es el único que juzga, así se llama el tema. Procuré hacerlo un poco más resumido porque eran como 6 hojas. Y traté de resumirlo para acoplarlo a 1 hora más o menos. Y gracias por la paciencia a todos. Vamos a orar para terminar y pues pedirle a Dios que tenga misericordia con nosotros, que tenga benevolencia con nosotros. Amén. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, porque sabemos que cuando tú nos hablas es para nuestro bien. Cuando tú nos exhortas, Señor, tú lo haces para que nos arrepintamos y nos acerquemos a ti, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores, por nuestras malas conductas. Dios, te pedimos que tú sigas haciendo mella en nuestro corazón, que sigas implantando tu palabra en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, que me sanes, que me limpies, Dios. Yo quiero renunciar a la maldad y quiero en este día, Señor, ponerme a cuentas contigo, Dios. En el nombre de Jesús yo te pido que inclines tu corazón
Señor, o tu oído más bien a mi corazón, Señor, a mi petición. Y en lo que sea bueno y justo, atiéndelo, Padre, que en el nombre de Jesús se haga tu voluntad en mi persona, que se haga tu voluntad en mi corazón, en mi mente, en mi familia, en mi trabajo, en mi hogar, en mi escuela, en el camino. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tu bondad es generosa día tras día, Señor, aunque no lo merezcamos. Dios, te pedimos perdón como personas, como seres humanos, como hijos, como padres, como hermanos, como todo lo que somos, Padre, y representamos de una u otra manera. Y queremos ser buenos y aceptos delante de ti, Padre Santo, y para ti, Señor. Honra y gloria a tu nombre, sabiendo que tú juzgas todas las cosas, Padre, y sabiendo que tú llevas a bien nuestro caminar y nuestro andar cuando te entregamos nuestra vida, Señor. Gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.